Y seguimos hablando sobre este terrible asesinato ocurrido en La Pampa. La víctima, un menor de 5 años. Reiteramos esta información. Tanto la madre de 24 años como su pareja, una mujer de 27, se encuentran detenidas y fuertes cuestionamientos por parte de la familia paterna por la inacción de la justicia. Argumento, por ejemplo, desde el tribunal de esa provincia que no hay ningún expediente que plantee efectivamente la presencia de alguna denuncia. Y sobre este tema vamos a conversar con la titular de Niñez y Adolescencia de la provincia de Córdoba, Amelia López. Gracias por este contacto. Buenas noches. Buenas noches, Cine. Bueno, primero voy a aclarar que yo soy la defensora de derechos de niñas, niños y adolescentes, la secretaria de Niñez y Adolescencia, es decir, el organismo de aplicación es la licenciada Tabela. Yo soy la defensora de derechos. Así es, Amelia. Gracias por este contacto y gracias también por la aclaración. Lamentablemente, muchas veces hay muchos cargos, muchos organismos y uno se pierde. Y uno se pierde a veces. Bueno, la primera pregunta, Amelia, tiene que ver con lo que planteaba el abuelo recién, ¿no? Esto de que siempre se plantee esta tendencia de, por el solo hecho de que esta mujer sea la madre, ya tenía otros derechos, pero es la madre, se lo tenemos que dar a la madre. Disputas por la tenencia, pues bien, la madre. Ante distintos cuestionamientos, la primacía de esta figura, ¿no? Que me parece que en estos tiempos debería modificarse. Yo quisiera hacer, si me permitís, algunas observaciones de carácter general y algunas referidas a este caso. Lamentablemente, el tema de la violencia contra niñas, niños y adolescentes es mucho más frecuente de lo que todos nosotros imaginamos. Hay violencia física, psicológica, formas de castigo, que a veces se han naturalizado en la sociedad. Y el tema de la violencia contra niñas y niños es un tema que está invisibilizado, porque los niños están invisibilizados. Hemos visibilizado la violencia de género, sin embargo, la violencia contra niños y niñas ha quedado relegada. Primera cosa que resulta importante, porque además la sociedad naturaliza esto. Y muchos de estos niños y niñas están acompañados, son mirados por su docente, son vistos en el sistema sanitario, tienen vecinos, tienen familiares, pero que en realidad frente a estas situaciones de violencia, sea porque no son absolutamente conscientes, sea porque no conocen o por la razón que fuere, muchas de estas situaciones no son puestas en el lugar que corresponde. Bien, ¿y cuáles son los lugares, Amelia? ¿Cuáles son efectivamente esos lugares para plantear? En este caso específicamente había un acuerdo hecho a través de mediación y legalizado en el año 19, me parece que es, yo hablé con el defensor de La Pampa, y es el único expediente judicial. Nunca hubo un pedido de guarda, nunca hubo un pedido de cambio de tutela, y esto puede ser pedido y argumentado. Primera cuestión. Segunda cuestión, como vos decías, hay organismos que somos de garantía y control, en este caso la Defensoría, que estamos ¿para qué? Para orientar a la gente, para acompañarlos cuando no saben qué hacer, cuando un docente, cuando un vecino, cuando una familia, cuando un familiar extenso ve que hay una situación de esta, sea de violencia física, sea de violencia psicológica, estamos para orientarlos y decirle y acompañarlos en ese proceso de hacer la denuncia. Cuando se trata de violencia específicamente, es la unidad judicial y el organismo de aplicación el que debe tomar la medida. El organismo de aplicación retirando al niño del ámbito del agresor y la unidad judicial iniciando la instrucción. Fíjate que en este caso no hay ningún expediente ni en el organismo local ni en el organismo de aplicación, que son las CENAF en todas las provincias, y tampoco en la Defensoría, que hubiese sido el lugar donde cualquier docente, vecino, profesional, si no sabía qué tenía que hacer y detectaba un signo de violencia, podría haber acudido. Amelia, entonces, también se plantean, de acuerdo a lo que usted comenta, en todos los organismos públicos hay tanta burocratización
que tal vez esos expedientes en muchas oportunidades se pierden, porque hay tantos organismos, uno lo recepta, el otro lo analiza, la vinculación entre la política y la justicia tiene muchísimo desfasaje y también se ha planteado en distintos momentos la falta de recursos que se da en distintas órbitas, tal vez esas iniciativas se perdieron. Eso por un lado se lo dejo planteado para que usted me comparte el análisis. Y por otro lado, claro, por otro lado, Amelia, lo que decía usted muy acertadamente, esto de que si hay vecinos, si el niño estaba escolarizado, si hay docentes, ¿qué pasa? Que está faltando esa idea de involucrarse, ¿no? Y de que otros denuncien, porque muchas veces, y también sucede con el tema de la violencia de género, esta intención o esta decisión de pensar que es del ámbito privado, que no me meto, que el vecino escuchó y se mete o no se mete, que la docente ve y no denuncia. Esos dos planteamientos le comparto a Amelia. Sí, por un lado yo entiendo lo que vos estás planteando, ¿no? Que en este campo existen a veces fragmentaciones, desarticulaciones. En nuestro caso, cada caso que nos ha llegado, nosotros hemos ido en la Defensoría y en la Defensoría tenemos todas los modos de comunicarse con nosotros a través de redes sociales, a través de teléfonos, etcétera, que son públicos y acompañamos y orientamos sobre qué hay que hacer. Yo entiendo esto que vos estás diciendo, que a veces es fragmentación y que a veces es desarticulación, pero cuando esto se hace en forma reiterada, la gente se ha acostumbrado a denunciar por Facebook y a creer que las redes sociales son el lugar de la denuncia. Es verdad. Y no son el lugar de la denuncia. No son los medios el lugar de la denuncia. Y cuando digo, hay organismos, y en este tema yo te podría decir que se actúa por lo menos desde nuestra parte, como organismo de garantía. Yo no hablo nunca en nombre de los demás, siempre gracias a Dios que puedo hablar solo en mi propio nombre, pero intentamos. En este momento también, las unidades judiciales, también se está haciendo una revisión del tema. ¿Por qué? Y por esto que te acabo de decir, la violencia contra los niños es invisible. Vemos la violencia de género, vemos otras formas de violencia, pero ¿en qué hay en el fondo de todo esto? Está el adultocentrismo que todavía existe. Los adultos se pelean entre sí y toman presos a los niños. Y quedan los niños en situación de total desabrigo frente a adultos que están tensando entre ellos, disputándose los niños. Fíjate vos que ha habido casos muy graves que se han dado también en nuestra provincia, donde un varón, para castigar a la madre, ha matado a su hijo. Entonces o en este caso, porque pareciera que algo de eso hay, que la madre en la puja con su expareja, termina castigando a su niño. Entonces lo primero va a ser visible. Segundo, esto que vos acabas de decir, la corresponsabilidad social. Todos somos corresponsables de orientar y acompañar al lugar que corresponde. Tercera cosa, las redes sociales no son el ámbito de donde uno debe hacer una denuncia. Para eso existen lugares específicos y están claramente marcados. Y finalmente yo creo, y a nosotros nos cuesta mucho, hacer prevención de este tema. Y en esto me atrevo a decirlo, ya que me han llamado. Muchas veces nosotros desde la Defensoría hemos hecho campañas contra el maltrato infantil y nos cuesta mucho instalar el tema. Fíjate que solo el tema se instala frente a la tensión, de lo más morboso del tema, que es el asesinato del niño, frente al caso. Sin embargo, nos cuesta mucho que también los medios contribuyan con campañas de concientización, haciendo lugar a precisamente que la población y la ciudadanía tome contacto con aquellas instituciones con las cuales tiene o puede apoyarse. Entonces me parece que lo que este caso, como otros que han acontecido, tiene que llevarnos a la reflexión, es que no hay que esperar a que un niño se muera. Hay situaciones previas que denotan que un niño está siendo objeto de violencia, o desatención, o desabrigo.
Y eso es lo que todos como sociedad tenemos que tener consciente. Niñas y niños son sujetos de derecho, son iguales en su dignidad que nosotros. Nosotros tenemos que salir de esta línea de adultocentrismo, donde lo importante es la palabra de los adultos. Lo importante es escuchar y creerle a los chicos, porque muchas veces los chicos lo dicen y nadie les cree. A veces lo dicen en un ámbito judicial y no se lo creen, en un ámbito administrativo y no se Ese mismo pedido de creerle a los niños se plantea también cuando se generan acciones de concientización para aquellos niños abusados. Creerle a los niños. Por último, Amelia, y a modo de cierre y considerando todo lo que nos explicó, si somos testigos de una situación de violencia y no tenemos absolutamente nada que ver con ese núcleo familiar, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la asesoría? ¿Cuáles son los pasos? Vamos a la policía, vamos a la unidad judicial. Si vamos a la policía, pedimos una copia de esa denuncia y hacemos el seguimiento al respecto. Llevamos pruebas, llevamos evidencia, llevamos algún registro. ¿Cuál es el primer paso, que es lo que ustedes siempre plantean y orientan? Digamos, hay una línea, incluso una línea que es gratuita, que es el 102, y que es además anónima. Es decir, cualquiera puede denunciar una situación y allí hay equipos que van y hacen el seguimiento. Si ustedes, si el que lo denunció cree que no hicieron nada, vengan a la Defensoría. Nosotros hacemos los seguimientos de aquellos casos que nos van llegando y que nosotros vemos que efectivamente hay indicios de violencia y entonces inmediatamente ponemos en situación o vemos, de acuerdo de que se trate de violencia psicológica, gritos o castigo físico, si es un agente público, además puede hacer la denuncia porque es su responsabilidad como agente público, ¿no? Un docente, un médico, si además hay pruebas físicas de castigo físico, hay que ir a hacer la denuncia a la unidad judicial. La unidad judicial inmediatamente pone en conocimiento a CENAF, que es el organismo de aplicación que tiene que hacer la medida de retirar ese niño y ver dónde queda ese niño inmediatamente. Y si no saben qué hacer, vengan a la Defensoría, nosotros vamos a acompañarlos en la denuncia, en el procedimiento que haya que seguir. Tenemos personal interdisciplinario altamente capacitado en esto y lamentablemente yo tengo que decirles que la casuística hoy es cada vez mayor, por suerte porque indica que la gente es más consciente, ¿no? Pero también uno desearía que niñas y niños puedan vivir en ambientes libres de violencia. Y hoy estamos viendo un incremento de la violencia, también de las violencias institucionales, porque también los adultos estamos alterados, ¿no? Y eso genera e incide en la vida de niñas, niños y adolescentes. Perfecto, y a Amelia. Los medios, perfecto. A que nos ayuden. Así es. Muchísimas gracias por esta información, también información de servicio tan necesaria para evitar que existan otros lucios, ¿no?, en esta Argentina, y que estos procesos que usted recién comentó se aceiten, se efectivicen en distintas regiones, porque evidentemente en La Pampa nada de lo que planteó recién usted se pudo concretar, ni los médicos, ni los docentes, ni los vecinos. Ya es demasiado tarde para cualquier accionar. Muchísimas gracias, Amelia, siempre tan predispuesta con la Crónica Central. Muchísimas gracias a ustedes, Sime, por hacer un abordaje más abierto del tema, que no nos quedemos solamente en hacer la narración de casi morbosa o amarillista de lo que aconteció, ¿no?, sino que podamos reflexionar. Gracias. Así es, y activar la prevención. Gracias, Amelia, muy amable. Hay más información en esta Crónica Central. Adelante.